Vamos, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con esta sesión del seminario multidisciplinario. Eh, Tengo el gusto de presentar aquí a Marcos Bernal. Él es egresado de aquí de la licenciatura de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Es como un gusto saber que a la gente a la que les dimos clase, varios, pues siga creciendo y llega un momento en donde ya no sabemos hasta dónde anda, ¿no? Ahí Marcos anda explorando el interior de la Tierra, entonces ya no sé por dónde anda, ¿no? Él hizo su maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM en matemáticas computacionales y aplicadas. Ahí terminó también el doctorado. Y bueno, él, como recién egresado, pues yo creo que como muchos, no tenemos como que mucha experiencia en las cuestiones de investigación, aunque sí en la docencia, ¿no? Él ha sido profesor de asignatura en el Departamento de Física de la UNAM. También ha dado clases en maestría, también en el posgrado de Ciencias de la Tierra en la UNAM. Y actualmente es becario como investigador invitado en el Departamento de Matemáticas de la UNAM, ¿no? Su formación, pues, sí es ya reconocida por los investigadores en su área y nos va a platicar el título de su plática es Explorando el interior de la Tierra mediante optimizadores de caja negra. Bueno, pues yo creo que le dejo el espacio entonces a Marcos. Y bueno, Marcos, el público es tuyo. Ok, ya se ve mi pantalla. Sí, ahí está, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los organizadores de este seminario por volverme a invitar. Esta es mi segunda participación y pues es un gusto estar aquí, aunque sea de forma virtual, presentando en mi alma mater, que es la Facultad de Ciencias de la UAMX. Yo les voy a platicar sobre lo que he estado realizando estos últimos años en mis estudios de posgrado. El título de la plática, en este caso, este, explorando el interior de la Tierra mediante optimizadores de caja negra. Creo que el título está muy explícito, ¿no? Lo que está diciendo. O sea, vamos a centrarnos en un problema particular del área de problemas inversos y pues ahorita vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Eh, a ver, el título, bueno, el contenido va a estar dividido en 6 secciones, que es donde vamos a abordar primero sobre el planteamiento del problema, que voy a presentar. Este planteamiento, bueno, tenemos que ser capaces de resolver al hacer un modelado directo de propagación de ondas. Después, pasar con lo que es el problema de inversión de forma de onda completa, que es en inglés, sus siglas en inglés es FWI. Posteriormente veremos los métodos de optimización de gradiente adaptable, lo que yo aquí he llamado optimizadores de caja negra. Más adelante lo voy a mencionar por qué. Posteriormente vamos a ver experimentos de toda la teoría que vamos a estar presentando y al final algunas conclusiones. Bueno, con respecto al planteamiento del problema, este, lo que vamos a hacer aquí es ver una forma o describir construir un conjunto de herramientas teóricas y computacionales que nos permiten construir imágenes del interior del subsuelo. Más que imágenes, son modelos de parámetros físicos de propiedades, como son las velocidades, las densidades, etcétera, ¿no? Esto pues es de gran utilidad o sea, en la industria de la exploración, para la detección de fallas en el subsuelo, para la prevención de riesgos en la construcción. Entonces, pues es interesante que las industrias que se dedican a estas cosas sepan qué es lo que tenemos a distintos kilómetros de profundidad, sin necesidad de estar haciendo agujeros o
maltratando el subsuelo, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de problemas, lo que se hace primero es extraer datos del subsuelo. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Primero, pues, supongamos que el subsuelo que queremos representar es este cubo que se muestra aquí con capas, que representa un medio, en el área de matemáticas o de física lo conocen como es un medio continuo. Entonces, queremos explorar esta porción de subsuelo. Entonces, lo que hacemos es colocar una línea de sensores llamados geófonos, que lo único que hacen es registrar la energía que llega a la superficie de la Tierra. Esa energía, bueno, pues debemos primero perturbar algún punto de la Tierra. En este caso aquí se muestra un martillo que está golpeando un punto del subsuelo. Y bueno, ese golpe ocasiona una perturbación. Con esa perturbación se generan ondas que se propagan en el interior de la Tierra y dependiendo de las propiedades materiales que se van encontrando en el subsuelo, pues esas ondas, esa energía refleja hacia la superficie y es registrada en estos sensores en los geófonos, ¿no? Entonces, cada geófono va a tener un registro como estas líneas, aquí estas trazas registradas en diferentes tiempos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con estas trazas, analizar esos datos para construir modelos construir un modelo que explica el comportamiento de esas trazas. Este fenómeno, este proceso de exploración se puede realizar ya sea en tierra, como se muestra aquí en la imagen que estoy señalando, o en mar. Entonces es lo mismo, hay una fuente que produce ondas, una perturbación que genera ondas y bueno, esa energía se refleja en la superficie. Entonces, a lo que vamos encaminados es que en un proceso de exploración nosotros vamos a tener por cada una de las fuentes, que en este caso se ve aquí de color, por las estrellas en amarillo, por cada fuente voy a obtener un paquetito de información que se llama sismograma, estos cuadritos de color gris, pues cada línea vertical de ese sismograma es información de los registros que obtuvo el sensor. Entonces, por cada uno de estos sismogramas yo voy a tener aproximadamente pues, 1 millón de datos. 1 millón de datos. Y si tengo cientos de fuentes, entonces voy a tener cientos de millones de datos. Entonces, a lo que voy encaminado es a tratar de construir un modelo de propiedades físicas que explique esos cientos de millones de datos. O sea, un solo modelo para responder explicar el comportamiento de esos datos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues primero es hacer una simulación computacional del fenómeno de propagación de ondas que está ocurriendo físicamente. En este caso, nosotros utilizamos, pues esta ecuación que estoy señalando, la ecuación 2, que se conoce como ecuación de ondas para medios acústicos, que es un caso particular de algo que se conoce como la ecuación de Navier, donde, bueno, pues en este caso la incógnita es, en este caso, P, que le voy a nombrar aquí el campo de presiones, que pues no es otra cosa más que un múltiplo negativo de la divergencia de los desplazamientos de las partículas de la Tierra, ¿no? Del medio en cuestión. Y F es la fuente, la onda con la que vamos a generar la perturbación. Entonces, ya que tenemos esa ecuación, bueno, pues en este caso el dominio en el que lo vamos a resolver es un dominio bidimensional, aunque en los casos reales se resuelven en dominios tridimensionales. Entonces, resolver esto a mano, pues prácticamente es imposible. Lo más que puede llegar la teoría es a demostrar la existencia y unicidad de la solución, pero ya para construir la propagación en ese dominio, pues sí se necesita utilizar el cómputo, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizar
este cambio de variables aplicados a las derivadas parciales del tiempo y del espacio, que con este cambio de variables yo voy a obtener este sistema de ecuaciones en derivadas parciales que se conoce como la formulación velocidad-esfuerzos para la ecuación de onda. Y a mí la ventaja de utilizar esta formulación es que en lugar de estar trabajando con derivadas de segundo orden que aparecen en la ecuación de onda, pues es más sencillo utilizar derivadas de primer orden, que bueno, al momento de programarlas, de hacer la discriminación en la computadora, pues es más sencillo. Entonces, este problema, si nosotros aproximamos las derivadas, por ejemplo, las derivadas espaciales con algo que se llama diferencias finitas, es decir, aproximar las derivadas numéricamente, en el tiempo lo vamos a hacer con diferencias finitas de segundo orden y las derivadas espaciales con diferencias finitas de cuarto orden. Entonces, esta notación se ve muy laboriosa, pero los índices I y J indican las posiciones en las que yo voy a ingresar en las que voy a colocar los valores del campo de esfuerzos, que son los sigma, y los campos de velocidades, que son los v. Entonces, I y J son las coordenadas computacionales de la malla, ¿no? En donde voy a resolver esa ecuación. Entonces, si yo ya tengo la discretización de esas ecuaciones y la implemento computacionalmente así como están, voy a obtener algo como lo que se muestra aquí. Entonces, pues vemos que pues sí, corresponde a un fenómeno de propagación de una onda que se encuentra, que corresponde a una onda a una fuente que está enterrada, en este caso, a 80 kilómetros de profundidad, pero podemos ver que cuando la onda llega a las fronteras, ocurren rebotes que no son físicamente aceptables. Esto ocurre porque, como estamos construyendo una malla computacional que en la computadora pues, es finita, entonces lo que ocurre en los extremos es que cuando la onda llega a las fronteras, pues como hay valores, tiene que haber valores nulos en la computadora, entonces ocurre un efecto de discontinuidad material, lo que ocasiona este rebote que no es físicamente aceptable. El único que nos interesa conservar es el de la superficie, que se conoce como superficie libre. Y como nosotros queremos construir simular una onda que se propaga en un medio semi-infinito, entonces debemos ser capaces de eliminar esas reflexiones que no son físicamente aceptables. Para eso, pues hay distintas técnicas para quitar esas reflexiones. Yo utilicé algo que se llaman fronteras absorbentes CPML, que lo que esto consiste en que si yo tengo la región de interés, en este caso lo que está de color blanco, voy a extender el dominio computacional agregando cierto número de nodos en las fronteras y en esos nodos pues voy a implementar condiciones que me permitan que actúen como si fueran esponjas que absorben la energía de las ondas en las fronteras y yo poder únicamente quedarme con las ondas que se quedan en la región de interés, ¿no? Entonces, para quitar las ondas que llegan a las fronteras, utilizo yo esta técnica de CPML, consiste en que a las coordenadas espaciales, tanto para el eje X como el eje vertical, voy a aplicar una transformación como la que se muestra aquí en la ecuación 7. Podemos ver que pues está dada en el dominio de la frecuencia. Entonces, como yo estoy resolviendo un problema que está en el dominio del tiempo, aplico transformada de Fourier a mi sistema de ecuaciones en derivadas parciales y las llevo al dominio de la frecuencia. Entonces ahí ya estando en el dominio de la frecuencia y considerando esta transformación dada en la ecuación 7, yo obtengo operadores diferenciales en el dominio de la frecuencia y ahí es donde aparecen términos que me van a ayudar a quitar la energía que llega a las fronteras.
Entonces, cuando yo implemento eso computacionalmente, pues ya me queda algo como lo que queríamos, ¿no? Entonces, la onda en las fronteras se absorbe. Entonces, tenemos la propagación de una onda simulándose en un medio semi-infinito. Lo único que con lo que nos quedamos es con la reflexión que ocurre en la superficie, ¿no? Entonces ahí se ve que pues la energía es absorbida en las fronteras. Entonces ahora, pues ya hasta aquí pues somos ya capaces de resolver numéricamente la ecuación de onda que estamos nosotros utilizando para simular el fenómeno de extracción de datos. Ahora, el paso siguiente es validar que pues, esas soluciones numéricas son correctas. En ese caso, pues nosotros utilizamos algo que se conoce como, bueno, una función de Green para que pues ya es conocida analíticamente como solución para la ecuación de onda en un medio semi-infinito con velocidades homogéneas. Esta ecuación de Green pues igual está en el dominio de la frecuencia, está dada en términos de algo que se conocen como funciones de Hankel, que son funciones que nos permiten generar soluciones de ecuaciones de onda. Entonces yo utilizo esta función de Green en el dominio de la frecuencia y después utilizo esta configuración para el dominio donde tengo una fuente aquí ubicada en el punto rojo que está a 1,5 km de profundidad y una línea de receptores en la superficie, que son los geófonos. Entonces yo voy a obtener lo siguiente, que ya yo resuelvo la ecuación en dominio, pero cuando aplico en el dominio de la frecuencia, pero cuando aplico transformada inversa de Fourier a la solución en el dominio de la frecuencia, yo regreso a la solución en el dominio del tiempo. Entonces ya obtengo aquí la solución analítica, que es las trazas que se ven de color rojo, y la solución numérica que está generando mi código es las que se muestran aquí de color azul. Entonces, hasta ahorita se ve que son comparables, pero para estar seguros, pues debo de ver que cuando hago tender los incrementos espaciales de la malla computacional a cero, pues el error se va a cero. Entonces eso es lo que nos dice que mi solución computacional, mi solución numérica, converge a la solución analítica, es decir, el problema es consistente. Y si un problema numérico es consistente, pues sus soluciones numéricas convergen a la solución analítica. Entonces hasta aquí pues ya comprobamos que las soluciones que yo estoy generando con el código que resuelve este problema, pues esas soluciones son correctas. Entonces ahora yo ya puedo hacer pruebas con modelos más complejos como los que se puede uno encontrar en la vida real. En este caso, hago una prueba simulando una onda que se propaga en este modelo conocido como modelo de Marmouzy, que bueno, representa un modelo, un espacio de exploración en marino. La capa superior de arriba representa una capa de agua en el océano y las discontinuidades que se muestran después de la capa azul, pues es lo que sigue de las propiedades materiales que están en el fondo del mar. Entonces, pues en este modelo podemos ver que bueno, pues hay fallas, hay fallas materiales, cada color representa una propiedad material, o sea, las velocidades, por ejemplo, de una onda que se propaga en gas es diferente a una onda que se propaga en roca o en aceite, ¿no? Entonces, con con esta simulación correspondiente a una fuente que se ve ahí, yo puedo obtener datos o datos como los que se muestran aquí, ¿no? Entonces, para una sola fuente yo obtuve estos datos que se conocen como sismogramas y cada uno, en este caso, son 600 trazas que se registraron correspondiente a un muestreo de 6 segundos y, y bueno, si divido el tiempo de muestreo en una discretización de 0,001, tengo más de 6,000
6,000 registros por traza. Si lo multiplicamos por las 600, pues ya son 3 millones de datos, ¿no? Para una sola fuente. Pero en los procesos reales de exploración, pues tengo cientos de fuentes, porque quiero explorar kilómetros de tierra, ¿no? Entonces, retomando el problema con el que inicié al inicio, tengo entonces ahora cientos de millones de datos y quiero encontrar un modelo que explique esos cientos de millones de datos. Entonces, para hacer esto, pues lo que se hace es plantearlo desde la teoría de los problemas inversos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si yo ya tengo un modelo matemático L, que en este caso es la ecuación de onda, entonces lo que me interesa es encontrar un modelo M que de tal forma que al resolverlo, al pasárselo a la ecuación de onda, yo obtenga y resolverlo, yo obtenga datos aproximados lo más cercano a los datos observados, donde XG son las coordenadas de los sensores, de los geófonos, XS son las coordenadas de la fuente que está, con la que se generó la perturbación, y T, pues bueno, los registros en el tiempo. Entonces, el enfoque de problema inverso se resume en un problema de minimización. De minimización, bueno, pues debo yo ser capaz de construir con los datos aproximados y con los datos observados una función de costo que esté dada en términos de la diferencia entre los datos aproximados y los datos observados. Entonces ahora el problema se traduce en encontrar un modelo de parámetros M que minimice esa función de costo, es decir, que minimice la diferencia entre los datos aproximados y observados. Es decir, si yo logro encontrar un modelo de parámetros que minimice esa función de costo, pues estoy encontrando un modelo que explica los datos observados, ¿no? Entonces, como es un modelo como ahora es un método de minimización, lo que nos enseñan en los cursos de análisis numérico es, bueno, pues hay que utilizar el método de Newton, ¿no? Pero en este caso, como estamos considerando que M, el modelo M, en este caso no es un número, sino es un modelo, matemáticamente hablando es un arreglo, es una matriz de valores. Entonces, aplicar el método de Newton para resolver este tipo de problemas, en la teoría lo consideran computacionalmente prohibido porque, pues bueno, si en este caso los modelos computacionales son de tamaño de 200 puntos, de 200 puntos por 300 puntos, estamos hablando de 6,000, más de 6,000 puntos. Entonces, construir la inversa del hessiano de una matriz de 1,000 por 1,000, pues ya eso la computadora no. O sea, la tecnología que tenemos hasta estos tiempos no nos alcanza para resolver ese tipo de problemas. Entonces debemos encontrar otro tipo pues de optimizadores, ¿no? Los más comunes es un optimizador que se base únicamente en el gradiente, de tal forma que yo empiezo con un modelo inicial y ya calculo su gradiente, construyo una longitud de paso y voy actualizando al siguiente modelo y así sucesivamente hasta encontrar el modelo que minimiza esa función de costo. Entonces, las funciones de costo, pues bueno, dependen de una métrica. En este caso, bueno, los experimentos que yo hice están basados en la métrica euclidiana, la norma L2, y la norma L1, ¿no? La que también le llaman métrica del taxista o otros nombres, ¿no? En este caso, bueno, como estamos hablando de un problema continuo en el tiempo, por eso estamos integrando en el tiempo al residuo, a la diferencia entre datos reales y aproximados para cada uno de los registros en los geófonos y cada una de las fuentes en el experimento. Entonces, para construir el gradiente, esto es una teoría, bueno, no lo menciono aquí la teoría, porque pero eso quizá más adelante lo podría platicar. Yo recuerdo cuando era estudiante,
estábamos acostumbrados a calcular las derivadas o los gradientes de una función con respecto a un número, ¿no? O con respecto a algún vector. Pero bueno, ahorita vemos que estamos construyendo ya gradientes de un funcional con respecto a un modelo de parámetros físicos. Entonces esto es interesante porque el término de gradientes, el término de diferenciales, aquí está la prueba de que es muy general. O sea, es más general que solamente restringirnos a calcular gradientes con respecto a números. Entonces, el calcular este tipo de gradientes se hace con algo que se llama método de estado adjunto. Eso es puramente teoría de operadores del análisis funcional. Y bueno, después de hacer toda la teoría y construir, nosotros ya tenemos la función de costo y el gradiente. Está dado en términos de datos que sí tenemos. En este caso, podemos ver que es la correlación entre dos campos que le llamo D y U. El campo D no es otra cosa más que el campo de velocidades, que bueno, si yo resuelvo la ecuación de onda, pues obtengo el campo de velocidades, y si lo derivo con respecto al tiempo, pues ya tengo el campo D. Y ahora lo que sigue es construir el campo B gorrito, que se conoce como campo adjunto, que el campo adjunto, después de realizar las cuentas del cálculo de gradiente, nos damos este campo, lo podemos generar con el mismo, con el mismo código que estamos resolviendo la ecuación de onda. ¿Por qué con el mismo código? Porque la teoría de operadores nos dice que los operadores diferenciales de segundo orden son autoadjuntos. Eso quiere decir que podemos usar el mismo código para, para resolver esto. Bueno, es autoadjunto porque la ecuación de onda es está dada en términos de operadores diferenciables de segundo orden, y los operadores de segundo orden sí son autoadjuntos. Entonces, los campos de velocidad de B gorrito, yo lo encuentro, lo digo como lo que dije, ¿no? Al resolver la formulación velocidad de esfuerzos, la única diferencia es que aquí el campo, la perturbación va a estar dada por la diferencia, que es delta B, la diferencia entre los datos observados y aproximados, que en lugar de inyectarlos desde las coordenadas de una fuente, se inyectan en todas las coordenadas de los geófonos. Y actúa en tiempo reverso. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con tiempo reverso. Cuando yo hago la simulación de esto, de la construcción del gradiente para una sola fuente y un receptor, obtengo lo que se ve en esta simulación. En la parte de arriba se muestra la construcción del campo directo en tiempo reverso. En la parte del medio se muestra la construcción del campo adjunto, y en la parte de abajo se muestran los puntos que van a construir al gradiente. Y como podemos ver aquí en la esquina inferior derecha, podemos ver que la simulación está ocurriendo en tiempo reverso, ¿sí? Entonces, hacer las simulaciones en tiempo reverso me permite a mí poder reconstruir el campo directo, porque si yo, o sea, en base a las ecuaciones del gradiente, tengo que correlacionar campo por campo. Entonces, pues computacionalmente, si estoy hablando de 6.000 muestras de tiempo, tengo que guardar 6.000 campos espaciales, y pues eso es mucha carga para la computadora. Entonces, en vez de guardar esos campos, mejor lo reconstruyo y los multiplico, y ya me ahorro la memoria, el gasto de memoria computacional. Y bueno, esto que se ve aquí abajo es el gradiente del modelo de velocidades, es decir, lo que yo le tengo que agregar al modelo inicial para actualizarlo en el siguiente modelo correspondiente, ¿sí? Esto que mostré ahorita fue para una sola fuente y un receptor. Sin embargo, en los procesos de exploración puedo tener una fuente y cientos de receptores. Entonces, lo que se muestra aquí en la parte de arriba es el campo, la reconstrucción del campo directo, pero en tiempo reverso.
En la parte de en medio es el campo adjunto y en la parte de hasta abajo la correlación de los campos a construir el gradiente. Esta imagen que se muestra hasta abajo es muy, o sea, lo interesante de esto es que tiene mucha información física. En este caso, pues es un modelo que nos dice, que nos indica las fallas de las discontinuidades materiales del, del modelo que nos va a explicar los datos que queremos, bueno, los datos que tenemos. Entonces, hasta ahorita, pues ya vimos cómo calcular el gradiente y cómo generar, cómo simular los datos observados, ¿no? Entonces ahora lo que sigue es que, bueno, en los casos reales se tienen, como lo he venido diciendo, no solo una fuente, sino cientos de fuentes. Entonces tengo que hacer esto que las simulaciones que mostré anteriormente, en una sola iteración del proceso de inversión de forma de onda, lo tengo que hacer para todas las fuentes. Entonces, si en este caso que estoy realizando 700 iteraciones y tengo 100 fuentes, por cada iteración tengo que hacer cientos de simulaciones y esto pues es una carga computacional tremenda que se venía haciendo hace un par de años. Entonces, por eso todavía no es muy utilizado en la industria. Entonces, hacerlo de esta forma es pues extremadamente costoso computacionalmente. Entonces, lo que propusimos dentro de mi proyecto de doctorado fue pues aprovechar la linealidad que tiene la propagación de ondas con respecto a distintas fuentes. Es decir, yo puedo, en lugar de hacer una simulación para cada una de las fuentes, puedo simular en una sola propagación distintas fuentes en la misma simulación. Entonces, sin embargo, hacer esto al momento de calcular el gradiente con esta idea, bueno, por un lado sí aparece el gradiente convencional que queremos. Sin embargo, al haber en una sola propagación, en una sola simulación, distintas frentes de onda chocando entre sí, se produce un término de ruido que se conoce como crosstalk noise. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo minimizar ese término de ruido. Lo que nosotros hicimos es, pues ya sabemos que en una sola propagación en una sola simulación puedo disparar diferentes ondas. Sin embargo, si yo las lanzo todas al mismo tiempo, se va a generar como una onda plana y pues eso no es lo que queremos. Aparte de que va a tener mucho ruido, mejor lo que hacemos es en cada, en cada, en esta simulación, bueno, vemos que activamos distintas ondas, pero cada una de esas ondas se va disparando en tiempos aleatorios. Ajá. Entonces, voy a regresarlo tantito y vemos que al inicio, bueno, no se están activando todas al mismo tiempo, sino es una misma simulación, pero se están activando distintas fuentes con distintos desfasamientos temporales. Entonces, con esto solamente hacemos una sola simulación y en lugar de yo querer resolver esto por fuerza bruta, de tratar de explicar cada uno de los sismogramas que se encuentran en la parte de arriba, mejor voy a concentrarme en sumar todos estos sismogramas, porque es aprovechando la linealidad del proceso de la propagación de ondas, y en lugar de invertir cada uno de estos, mejor voy a invertir el sismograma de abajo que contiene la información de todo, la colección de todos estos que están arriba. Entonces, y este sismograma de abajo se generó al haber yo hecho la simulación de fuentes simultáneas. Entonces, la simulación de fuentes simultáneas, en cada iteración como tengo muchas fuentes y no puedo todas activarlas en una sola simulación, en cada iteración voy a ir intercambiando las fuentes
voy a ir seleccionando las fuentes que voy a ir activando. Esto lo hago de forma aleatoria. ¿Sí? Entonces ahora el problema de optimización ya es un problema de optimización estocástica. ¿Sí? Entonces esto está muy relacionado con lo que se hace hoy en día con las redes neuronales, que cuando uno quiere entrenar una red neuronal y tiene millones de datos, pues no le puedes pasar esos millones de datos para entrenar la red. Lo que tienes que hacer es ir seleccionando una sección que se conoce como mini lote o mini batch para, para en lugar de entrenar la red con todos los datos al mismo tiempo, mejor vas entrenando la red con porciones de los datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se ve la correlación, el cálculo del gradiente con esta técnica de fuentes simultáneas? Vemos arriba que en lugar de reconstruir un solo frente de onda, se reconstruyen todos los frentes de onda de las fuentes simultáneas, ¿no? Y la parte de abajo, aquí está abajo, pues tengo ya el gradiente correspondiente a esas fuentes, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues ya tengo todos los ingredientes necesarios, ya tengo los gradientes, ya tengo ya tengo una forma de generar datos aproximados que de tal forma que sean comparables con los datos observados. Entonces ya tengo los ingredientes para yo poder cargarlos en un método de optimización. En este caso, como estoy tratando con un problema de optimización estocástica, pues lo que hago es utilizar los métodos de optimización para este tipo de problemas, que eso es lo que yo aquí bueno, no es que yo lo haya llamado optimizadores de caja negra, sino que en la teoría ya se encuentran implementados en muchos paquetes de Machine Learning, como lo que es PyTorch, Keras, TensorFlow. De hecho, ahorita lo vamos a ver algunos métodos de esto, la mayoría de ellos son desarrollados por empresas como Google, IBM, empresas que procesan grandes cantidades de datos y pues quieren optimizar los procesos de búsqueda. Entonces se le conocen como optimizadores de caja negra porque, bueno, ya lo dije, están implementados como optimizadores en paquetes en los que lo único que tú haces es llamarlos, pero bueno, no sabes lo que hay detrás, pero pues es una caja negra que funciona bonito, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de investigarlos, la mayoría de ellos, y pues adaptarlos a este tipo de problemas. La ventaja de estos optimizadores es que son basados en gradiente, no requieren calcular otra cosa más que el gradiente, y pues ya vimos anteriormente que podemos calcularlo. No requieren hacer line search, es decir, que con un step length fijo pueden trabajar. Son altamente utilizados en el entrenamiento de redes neuronales y pues están diseñados para tratar con problemas de optimización estocástica. Y bueno, no todo es bonito porque pues una de sus dificultades es que no es fácil calibrar sus parámetros. Entonces, con esto me refiero a que si ponemos a trabajar un optimizador de estos con parámetros al azar, pues esto no va a converger a nada. Entonces, algunos de estos métodos de gradiente adaptable o de optimizadores de caja negra es, por ejemplo, este método que se conoce como método ADAGRAD, que bueno, su estructura es como la que se muestra aquí en la ecuación 17. A diferencia de los métodos de gradiente simple, pues nada más sería el modelo sucesor va a depender de un modelo anterior, menos porque estoy minimizando una longitud de paso por el gradiente. Pero estos métodos consideran este término SK, donde pues SK podemos ver que va considerando los gradientes de las iteraciones anteriores. Entonces está como considerando el comportamiento o sea, va a tener decisión de cómo ir actualizando los modelos dependiendo del historial del comportamiento que tuvo anteriormente. Otro método es el método Root-Mean-Square-Prop, el método AMSGRAD, que este método fue desarrollado por Google, y aquí se ve, bueno, su estructura. Y bueno, otros métodos son el método Delta, el método ADAM, un método que se utiliza muchísimo en el entrenamiento de redes neuronales, y pues otros variantes de ese tipo de métodos. Entonces, para ver cómo funcionan en un problema unidimensional, en este caso, pues el dominio es un conjunto de los números reales, pero en nuestro caso el dominio es un espacio
de modelos, donde cada punto del dominio pues es un modelo diferente. Entonces, podemos ver aquí que, con los métodos tradicionales como el método de descenso simple o método tipo Newton, pues bueno, vemos que partiendo de un modelo inicial, de un valor inicial como el que se estoy señalando aquí, pues converge, o sea, el optimizador converge, pero de forma, o sea, se queda atorado en mínimo local. Esto pasa porque, bueno, los métodos tipo Newton se definen a partir de la serie de Taylor y la serie de Taylor, pues la defines en localmente. Entonces, sí, converge, pero de forma local. Entonces, ¿qué pasa con los métodos de gradiente adaptable? Los métodos de gradiente adaptable tienen un comportamiento como esto. Por ejemplo, aquí con el método Adam se ve que al proceso de búsqueda es como si aquí la curva de color azul es la gráfica de la superficie de la función de costo y el proceso de minimización. El proceso de búsqueda es como si imagináramos una pelota que rueda cuesta abajo sobre la forma y depende de la forma de la superficie de la gráfica de la función de costo. Entonces, en este caso, el step length pues no me permitió llegar al mínimo global, que es lo que queremos, encontrar el modelo que explica, pues que minimiza globalmente la función de costo. Sin embargo, si yo utilizo un step length, una longitud de paso más larga, pues vean, o sea, en este caso, sí llegamos al mínimo global. Entonces esto pues no me permite explorar muchísimo más el espacio de búsqueda, de que en este caso mi espacio de búsqueda es un espacio de modelos. Entonces, si yo utilizo un step length más grande, bueno, me pasé, exploré de más, pero vimos pues que sí llegó, ¿no? Sí llegó al mínimo global, que es lo que nos interesa. Entonces, pues aquí vemos que, bueno, los métodos, existen muchos métodos optimizadores caja negra, sin embargo, los que mejores resultados ofrecen son el método Adam, el método NADAM, AMSGRAD y RADAM, ¿no? Aquí son los métodos que vemos aquí en el valor de la función de costo, pues que llegan a cero, o sea, que minimizan por completo, ¿no? Que llegan al mínimo global. Entonces, algo que en este caso, bueno, queremos invertir millones de datos, pues esos datos, como son registros acústicos, tienen altas frecuencias y bajas frecuencias. Si yo inicio el proceso de búsqueda del modelo, de minimización, partiendo de un modelo muy alejado del modelo real que explica los datos, es como si partiéramos aquí en la ecuación de la figura número 6. Parto de un modelo inicial que, pues, como yo desconozco, pues bueno, yo lo propongo, pero supongamos que estoy muy alejado del modelo óptimo, que es el que minimiza. Entonces, hacer que ese modelo se mueva, el proceso de búsqueda se mueva sobre esta superficie con altas irregularidades, va a ser imposible llegar al mínimo global. Entonces lo que hago es utilizar una técnica que se conoce como multiscaling, que lo único que hace es que si yo tengo los datos observados que tienen altas y bajas frecuencias, aplico un filtro con transformadas de Fourier, un filtro pasabajas, entonces me quedo con bajas frecuencias. Cuando ahora mis datos están con bajas frecuencias, yo hago ahí el proceso de búsqueda y bueno, entonces voy a realizar cierto número de iteraciones hasta llegar hasta converger para bajas frecuencias. Ya cuando obtuve frecuencia, ya cuando obtuve convergencia con bajas frecuencias, incremento las frecuencias y repito otra vez el proceso. Entonces, conforme se va realizando voy obteniendo convergencia, voy aumentando las frecuencias hasta alcanzar las frecuencias reales que tienen mis datos observados. Y entonces, de esta forma, yo voy paulatinamente acercándome al modelo que explica los datos observados. Bueno, algo igual interesante de este trabajo que propusimos es que los métodos de gradiente adaptable o de caja negra,
pues no estaban diseñados inicialmente para trabajar con datos con diferentes frecuencias. Entonces nos dimos a la tarea de construir una regla que me asigne la longitud de paso para ese tipo para la búsqueda de este tipo de en estos modelos, ¿no? Entonces, aquí se ve que el step length sigue un patrón con este decaimiento no lineal que va decayendo, el valor de la longitud de paso va decayendo conforme incrementa el número de iteraciones del proceso de búsqueda. Entonces, hasta aquí, pues bueno, ya todo lo que mencioné anteriormente está resumido en este flujo de trabajo. Que bueno, yo tengo datos observados pues como no sé, quiero encontrar un modelo que los explique, doy un modelo inicial. Entonces aquí actualizo las frecuencias, filtro los datos, calculo gradientes. Con los gradientes, con el gradiente pues ya lo actualizo el modelo en un optimizador y así sucesivamente hasta, hasta ir verificando la convergencia en una frecuencia dada. Cuando llego a obtener convergencia en la máxima frecuencia, pues ya tengo un modelo de salida que pues es el modelo que seguramente va a explicar mis datos observados. Entonces, las pruebas numéricas de todo lo que vimos anteriormente, para validar que esté bien, pues voy a utilizar un modelo que yo ya conozca. Si veo que cuando yo doy un modelo inicial y converge a un modelo que no es el que yo conozco, pues bueno, algo estamos haciendo mal. Entonces, en este caso, las pruebas numéricas las hicimos con el modelo de Marmouzy, partiendo del modelo inicial, el modelo que se encuentra a la derecha de capas planas, y el objetivo es, partiendo de este modelo inicial, llegar al modelo que está aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, vemos que pues, a nosotros calcular la curva de error con 700 iteraciones, vemos que los métodos que minimizan mucho mejor la función de costo son, en este caso, los métodos Adam, Nadam, Asgrad y Radam, ¿no? Los que tienen valor más pequeño. Entonces, el proceso de búsqueda, si yo voy graficando el modelo, la actualización de los modelos se ve como a continuación. Lo vamos a ver. Entonces, vean que aquí en la iteración 0 es el modelo con el que estamos iniciando. Entonces, para cada iteración, aquí se muestra cómo se va actualizando el proceso de búsqueda, va actualizando el modelo. Entonces, voy a pausarle. Vemos que para bajas frecuencias, que son las primeras 100 iteraciones, pues no se construye lo único que logramos construir son las propiedades gruesas que se encuentran en el interior de la Tierra. Con propiedades gruesas me refiero a materiales que tienen dimensiones pues grandes, ¿no? Entonces, si sigo corriendo aquí este video, vemos que conforme se actualizan las frecuencias, cada 100 iteraciones, voy yo invirtiendo o recuperando propiedades más finas. O sea, con propiedades más finas me refiero a tener la seguridad de que si yo estoy parado en este punto de la Tierra, sé que a 1 kilómetro puedo encontrar algún material con dimensiones pequeñas, ¿no? Entonces aquí se ve que, bueno, partimos de un modelo de capas planas y el proceso de búsqueda logró recuperar el modelo de lo que queríamos, ¿no? Entonces, aquí se ven los resultados de las imágenes que tenemos. Esto es análogo a a la tomografía que se aplica al cuerpo humano, a las resonancias, ¿no?, magnéticas que se aplican, que pues son ondas que se registran y después se construye la imagen.
Entonces, esto es como hacerle un ultrasonido a la Tierra. Entonces aquí se ve que, bueno, generando los datos sintéticos con estos modelos y yo restar los datos sintéticos menos los datos observados, bueno, vemos que lo que está en blanco, entre más blanco esté, eso es cero, o sea, quiere decir que estos modelos están explicando casi en su totalidad los datos observados. Entonces vemos que, bueno, como lo he venido diciendo, el método Adam y variantes posteriores son los que mejor explican los datos observados. O sea, hacer esto casi blanco, pues esto es estoy explicando en su totalidad a los datos observados, ¿no? Otra prueba con esto es otro modelo, pero ahora en tierra, que se conoce como un modelo canadiense. El modelo de Marmouzy, lo había dicho, es para un ecosistema marino. Sin embargo, el modelo canadiense es en un ambiente terrestre, ¿no? Que en este caso, eh, partiendo de un modelo inicial de capas planas, voy recuperando propiedades de unas zonas características de Canadá. Entonces, aquí podemos ver que vean. Bueno, por ejemplo, aquí al inicio no se ven las estructuras que se van a ver los primeros kilómetros, ¿no? Estas partes de aquí que estoy remarcando. Son pequeñas, pero cuando estaba con bajas frecuencias no se lograban ver. Sin embargo, cuando aumentan las frecuencias, pues obtengo una imagen en alta resolución, ¿sí? Otro problemas que igual ahorita he estado realizando es la inversión de modelos de propiedades del Golfo de México, ¿no? Entonces, como conclusión, bueno, quiero remarcar que, bueno, combinar las técnicas que estuvimos haciendo de codificación de fuentes, es decir, activar y desactivar distintas fuentes en cada simulación, me permite reducir el término de ruido al momento de calcular los gradientes. Aplicar los métodos, estos optimizadores de caja negra, pues me permite explorar en su mayoría el espacio de modelos con más posibilidades de encontrar el modelo que explica los datos observados. Y bueno, al combinar estos métodos de caja negra con estas técnicas de fuentes simultáneas, hemos logrado reducir este proceso de búsqueda, de tal forma que, por ejemplo, al hacer este proceso en la forma tradicional que se hacía hace un par de años, tardaba una computadora de alto rendimiento hasta un mes corriendo las 24 horas para encontrar ese tipo de imágenes. Sin embargo, ahora en un par de días o sea, reducimos un mes de trabajo computacional en únicamente 2 días. Entonces eso sí es bastante. Y bueno, también construimos una regla de longitud de paso que se ajusta a este tipo de optimizadores. Y ya para terminar, quiero mencionar un poquito del futuro de esto, que va enfocado a lo que es el machine learning y las redes neuronales. Que bueno, estaba viendo que este problema de inversión de forma de onda se publicó, bueno, un trabajo que se publicó hace un par de meses. Consiste de que lo que yo hice ahorita es resolver el problema, realizar la búsqueda en el espacio de modelos. Sin embargo, si si agregamos redes neuronales, el primero ya no me voy a preocupar por construir mallas computacionales para resolver la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí tengo la ecuación de onda y lo que va a hacer la red neuronal es encontrar los parámetros que satisfacen las propiedades de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, aquí en el enfoque con redes neuronales, las ecuaciones diferenciales y sus condiciones de frontera o condiciones iniciales
sirven como restricciones para la red neuronal. Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación diferencial con redes neuronales, voy a obtener datos sintéticos, pero como tengo datos observados, pues los puedo pasar por una función de costo y ir actualizando el modelo, el parámetro, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo del poder que pueden hacer el poder que tiene el machine learning para resolver este tipo de problemas. Y pues bueno, aprovechando que pues este es un seminario multidisciplinario, pues, pues o sea, o sea, quiero que se queden con esa idea de que mientras tengan registro de datos observados en cualquier, ya sea de cualquier fenómeno, en este caso fue un fenómeno geofísico, pero por ejemplo en la industria tienen registros de ventas, de muchas cosas. Entonces, lo que hace la ciencia de datos es construir, diseñar un modelo que explique el comportamiento de los datos de ventas, por ejemplo. O no sé, por ejemplo, en biología tienes registros igual de algunas, de propiedades, de características de alguna especie y quieres encontrar un modelo que explique el comportamiento de esos datos, bueno, pues se puede hacer pues ya vimos que sí hay forma de hacerlo y la clave pues, es la teoría de problemas inversos. Y pues eso sería todo y pues muchas gracias. No, gracias a ti, Marcos. Este, vamos a paso algunas preguntas. Yo Ujú. tengo, yo tengo varias, pero bueno. Aquí la doctora Beata nos pregunta, ¿qué tipo de problemas resuelven en sismología y qué información da? Ajá. Pues en sismología, ahorita es, por ejemplo, cuando están ocurriendo los sismos, este, lo que se pretende es, ok, o sea, lo que aquí en la superficie de la Tierra hay, o sea, no lo vemos, pero hay sensores que registran los movimientos, lo que es el Servicio Sismológico Nacional registra esos movimientos. Entonces, cuando ocurre un sismo, pues tienes todo ese tipo, o sea, se generan datos. Y lo que hace la teoría de la sismología es encontrar las coordenadas exactas o aproximadas de en qué parte de la Tierra ocurrió una ruptura que pues esa ruptura hizo que se generara una onda, esa onda se propagó en la superficie y sentimos el temblor y es lo que explica los datos que se registraron en los sensores. Entonces el trabajo va más que nada en explicar el porqué de los fenómenos sismológicos que ocurren. Algo que no, que, que, que es falso, que hasta ahorita no se ha logrado hacer es pronosticar los sismos. Eso no se puede hacer, pero, pero pues bueno, hay muchas cosas que, que los datos tienen, o sea, tengo datos y los datos tienen información de alto valor, ¿no? Órale. Muy bien, gracias, Marco. Tenemos otra pregunta de José Antonio. Dice, ¿se podría relacionar la topología del análisis de datos con lo que realizas? Este, pues sí, bueno, sí, ahorita la topología de datos, en este caso, tiene que ver más con la forma en que están distribuidos los datos, ¿no? Entonces, sí sirve, pero más como un proceso de optimización de lectura de datos, en el sentido de que, por ejemplo, una computadora pues, tiene una memoria limitada, ¿no? Sin embargo, los sensores están distribuidos en hay sensores o sea, distribuidos en todo el planeta. Entonces, diseñar o la topología de la conexión óptima que acelere las conexiones, ahí sería en ese sentido, ¿no? La, la mejora de cómo puede aplicarse la topología en ese tipo de cosas. Órale, está bien.
A ver, creo que no tenemos por aquí algunas, pero yo sí tengo unas, Marcos. Ujú, Bueno, yo cuando vi de análisis numérico, métodos numéricos, pues yo me quedé todavía con lo anterior, ¿no? ujú. Los métodos clásicos, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, el método de Newton ya dices, este ya no me sirve, ¿no? Ya tengo que Ajá, hacer otros modelos más sí. grandes. En ese caso, bueno, recordemos que el método de Newton, este, está basado en, tienes que calcular el hesiano, ¿no? Mm, El- tienes que calcular el hesiano, ¿no? De la función de costo. ujú, Y en este caso, pues el hesiano es numéricamente es una matriz con las segundas parciales así, ¿no? ujú, Donde, ajá, pero en este caso digo, o sea, no estoy diciendo que Newton sea malo, es un método muy bueno cuando las dimensiones del problema son pequeños. En este caso, yo estoy trabajando, o sea, el proceso de búsqueda quiero encontrar modelos, ¿no? Donde un modelo, pues es una malla computacional de, por ejemplo, pensemos una matriz de 200 por 400, ¿no? Entonces ahí son 80,000, una matriz de 80,000 datos. Entonces pensemos que X es un vector de 80,000 por 80,000. Entonces imaginemos que entonces aquí en este caso el Hessiano tenemos que va a ser una matriz pues de millones de renglones por millones de columnas y calcular, el método de Newton requiere calcular el inverso del Hessiano. Entonces la inversa de una matriz de millones por columnas por millones de renglones es, o sea, la computadora no alcanza a procesarlo. ujú. Órale. No, está bien. Y con esto de las supercomputadoras o las computadoras cuánticas, es, Eso de las computadoras cuánticas, pues sí, o sea, este es un ejemplo de un problema que podemos ver que la tecnología que tenemos ahorita aún es limitada. Entonces, con una computadora cuántica, pues quizás sí se podría hacer, aunque este es un problema, pero hay muchísimos más problemas de interés, ujú, de alto interés, alto impacto para la sociedad que sí van a requerir ese tipo de ujú. tecnología. Pero mientras con lo que tenemos se pueden hacer muchas cosas muy, muy interesantes. Ok, pues muchas gracias. También tenemos un comentario de Mariel Guadalupe Gutiérrez. Ujú. Dice, muchas gracias por la exposición, doctor. ¿Tendrá algún correo de contacto que nos pueda compartir? No sé si tengas acceso al chat, Marcos, que por ahí A lo ver, puedas enviar. este, Parece un globito de diálogo. el chat, Bueno, mientras es- ujú. vas escribiendo tu información, déjame compartir. También aquí tenemos tu constancia. A esta te la vamos a hacer llegar en un momento. Ahora, A ver, voy a compartirles mi pantalla para compartirles mi bueno, correo, porque se me olvidó ponerlo, pero bueno, ajá. aquí lo voy a escribir, es matemark@gmail.com. Este es mi correo. Vale, pues Mariela, y si te interesa, ahí está el contacto de Marcos. Este, muy interesante. Ah, entonces, ahora sí, bueno, si ya lo tienen, déjenme ahora sí compartir la constancia. Entonces, no sé si ya se visualiza. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias, otorgan la presente constancia al doctor Marcos Bernardo Romero por impartir la plática explorando el interior de la Tierra mediante optimizadores de caja negra, en el marco del seminario multidisciplinario de forma virtual dirigido a la comunidad estudiantil para este organismo académico. Y viene la fecha, atentamente Patria Ciencia y Trabajo,
2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y firma el encargado de despacho, el doctor Enrique Castañeda Alvarado. También esto es parte como, bueno, también digamos, como un pretexto para involucrarnos dentro de la celebración del 35 aniversario de la facultad. Y bueno, antes de que nos despidamos, les pido, está el registro de asistencias ahí por el chat para que vayan registrando la información y les informo sobre la siguiente sesión que tenemos del seminario. ¿Sí? Se llama Los retos de desarrollar una vacuna anti-COVID-19 mexicana, con el doctor Sergio Rosales Mendoza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces la tenemos para el jueves 11 de noviembre. ¿Está bien? Y bueno, pues yo creo que si no tenemos ni algún comentario más, pues nos podemos despedir, Marcos. Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros una vez más. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre, pues es un gusto, y más que nada aquí, para ponernos al tanto, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y pues un Ujú. gusto compartir con mi alma mater, la Facultad de Ciencias de la UAMX. Sí, igual tenerte aquí. Si quieres, nos quedamos un momentito nada más para Sí, mientras todos están saliendo.